Si alguna vez viste algo en tu vida que parecía completamente muerto, sin esperanza de resurrección. Si tenés sueños que parecen esqueletos secos, relaciones que parecen cadáveres, situaciones que parecen irreversibles, esta historia es para vos. Dale like ahora mismo y comparte este video, para que otros también conozcan el poder de Dios para resucitar lo que está muerto. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el poder sobrenatural de Dios. Comencemos con una de las visiones más extraordinarias y visuales de toda la Biblia. Un profeta transportado sobrenaturalmente a un valle. No un valle hermoso con flores y vida. Un valle de muerte. Un cementerio sin tumbas. Un campo de batalla olvidado. Un lugar donde la esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Y en ese valle, huesos a miles de huesos, decenas de miles en huesos humanos, esparcidos por todas partes. Esqueletos desarmados en cráneos, costillas en fémures, a manos en país, por todo el valle, hasta donde alcanzaba la vista, y no eran huesos recientes, eran huesos secos, en gran manera, blanqueados por el sol, carcomidos por el tiempo, sin ningún tejido, sin ninguna conexión, completamente muertos, irreversiblemente muertos, imposiblemente muertos. Y en medio de ese valle de muerte absoluta, Dios le hace a Ezequiel la pregunta más imposible jamás formulada: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta es la visión registrada en Ezequiel 37 a 1-14, una de las profecías más visuales, más cinematográficas, más imposibles de toda la Escritura. Una visión de resurrección, de restauración, de lo que Dios puede hacer con lo que está completamente muerto. Es visión que ha inspirado el himno Them Bones, los huesos conectados. Es profecía que ha sido pintada por artistas durante siglos. Es imagen que permanece en la mente de quien la lee, porque es tan visual, tan dramática, tan imposible, que no se puede olvidar. Para entender completamente esta visión, necesitamos contexto. Ezequiel era profeta en el exilio. Israel había sido conquistada por Babilonia. Jerusalén destruida, en el templo quemado. El pueblo llevado cautivo a tierra extranjera. Y en ese exilio, el pueblo había perdido toda esperanza. Decían: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Era declaración de muerte, de desesperanza absoluta, de futuro cancelado. Y es en ese contexto de desesperanza total que Dios le da a Ezequiel esta visión extraordinaria para mostrarle, y a través de él, mostrar al pueblo que ninguna situación está tan muerta que Dios no pueda resucitarla. Ninguna esperanza está tan perdida que Dios no pueda restaurarla. Ningún valle de huesos está tan seco que Dios no pueda darle vida. Comienza con transportación sobrenatural. La mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová es frase que indica intervención divina directa. No sueño común, no visión ordinaria. La mano de Dios actuando y me llevó en el espíritu de Jehová, en transportación espiritual. No físicamente, en el espíritu, como Juan, en Apocalipsis, fue llevado en el espíritu al día del Señor. Como Pablo, fue arrebatado al tercer cielo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle, hebreo bica, llanura, entre montañas, lugar bajo depresión geográfica, pero también depresión espiritual. Valle de sombra de muerte literal, lleno de huesos, no algunos huesos, no pocos huesos, lleno, completamente cubierto, por todas partes, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Dios lo hizo caminar entre los huesos, no solo ver de lejos caminaran, pasar cerca, en examinarlos, en verlos de cerca. Era tour guiado por Dios mismo a través de cementerio masivo, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Muchísimos, hebreo meod,
muchísimos, extremadamente numerosos, incontables. No cientos, miles, decenas de miles, tal vez cientos de miles, más de lo que se podía contar, han sobre la faz del campo, por toda la superficie, no amontonados en esparcidos en desorganizados, en caóticos, como después de batalla masiva, donde nadie recogió los cuerpos, donde nadie enterró a los muertos, donde simplemente los dejaron pudrirse hasta que solo quedaron huesos. Y entonces viene el detalle más importante, y por cierto, secos en gran manera. Han secos, en gran manera. Hebreo, yavish, miod. Extremadamente secos, completamente deshidratados, totalmente sin vida. No eran huesos recientes con tejido todavía, no eran cadáveres en descomposición, eran huesos blanqueados, esqueletos completos, sin carne, sin tendones, sin conexión, huesos que habían estado ahí por años, tal vez décadas, tan secos que no había ninguna esperanza de vida en ellos. Cualquier persona viendo esos huesos diría, esto está muerto, irreversiblemente muerto. No hay vuelta atrás. Es demasiado tarde. Es imposible. Y es exactamente en ese momento, cuando la imposibilidad es obvia, cuando la muerte es absoluta, cuando no hay ninguna esperanza natural, que Dios hace la pregunta me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Era pregunta imposible, pregunta que cualquier persona racional respondería no. Por supuesto que no. Están muertos completamente secos. Es imposible. Pero Ezequiel había aprendido que con Dios, lo imposible no es respuesta correcta. Había visto demasiado, sabía demasiado de Dios, y dio la única respuesta correcta. Y yo respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Qué respuesta sabia. No dijo sí, porque parecía imposible. No dijo no porque limitaría a Dios. Dijo tú lo sabes. Tú conoces las posibilidades, tú conoces tu poder. Tú conoces si hay vida posible aquí. Yo no sé, pero tú, sí. Era respuesta de fe. Era reconocimiento de que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Puede hacer cosas que nosotros consideramos imposibles. Y entonces, Dios le da a Ezequiel la instrucción más extraordinaria. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos Ampiar, OFC, Eti, ZA sobre estos huesos No ora por ellos. No lamenta sobre ellos. Ampiar, OF, ET, y Z, habla. Palabras de Dios sobre situación imposible. Y diles, huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Predicar a huesos. Hablar a esqueletos. Dirigirse a los muertos. Era absurdo, naturalmente. Los huesos no tienen oídos. Los muertos no escuchan. Pero Ezequiel iba a descubrir que cuando hablas palabra de Dios, incluso los huesos escuchan. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Era profecía de resurrección, promesa de vida. Declaración de que lo imposible sucedería. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Era proceso específico revelado de antemano, tendones ejonectores, estructura carne sustancia, forma piel se obertura, protección espíritu, vidau. Aliento resultado, viviréis. Y entonces, Ezequiel hizo lo que Dios mandó, aunque parecía absurdo, aunque nadie lo veía, excepto Dios. Aunque estaba hablando a huesos muertos, obedeció. Profeticé pues, como me fue mandado, simple obediencia. No cuestionó, no dudó, no pidió explicaciones, profeticé, como fue mandado. Y mientras profetizaba, comenzó a suceder algo que nunca había visto. Algo que nadie había visto jamás. Algo que era física, biológica y naturalmente imposible. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, un ruido en hebreo kol, sonido, voz,
ruido fuerte. Algo se escuchaba. El valle de silencio muerte ahora tenía sonido. Imagina estar en valle silencioso lleno de huesos muertos. Y de repente, escuchar ruido. ¿No sabías de dónde venía? No sabías qué era. Pero algo estaba pasando, y aquí, un temblor. Gibrio rush. Terremoto. Sacudida. Vibración. El suelo temblando en las cosas. Moviéndose. Era manifestación física del poder de Dios actuando. Y entonces vino lo imposible, lo sobrenatural, lo que nunca debería ser posible. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, a los huesos moviéndose, han solos en sin manos, humanas, tocándolos, sin cuerdas jalándolos, moviéndose por poder de la palabra de Dios, en cada hueso, con su hueso, no aleatoriamente. Específicamente, el fémur izquierdo, encontrando la pelvis izquierda, la tibia, encontrando el fémur, las vértebras alineándose una tras otra, las costillas, conectándose a la columna, los dedos encontrando las manos encontrando los brazos, miles de esqueletos, armándose simultáneamente, miles de huesos, encontrando su pareja, miles de conexiones, sucediendo al mismo tiempo. Era como ver video en reversa de descomposición, pero no era video. Era Rio. Estaba sucediendo delante de Ezequiel, y miré. Y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ezequiel miraba. Era espectador de milagro creativo masivo. Y vio primero tendones sobre ellos, a los conectores apareciendo, ligamentos en músculos pequeños, tejido conectivo, cubriendo los huesos recién conectados. Segundo, la carne subió, no bajó del cielo, subió como si creciera de los huesos mismos, músculo apareciendo, órganos formándose en tejido, llenando los esqueletos. Tercero, la piel cubrió por encima la cobertura final, piel apareciendo sobre carne, cubriendo todo, protegiendo todo, de huesos secos dispersos a cuerpos completos, de esqueletos desconectados a formas humanas perfectas. Todo sucediendo delante de Ezequiel, mientras profetizaba. Pero entonces, Ezequiel nota algo crucial, algo que faltaba, algo sin lo cual todo el proceso era inútil. Pero no había en ellos espíritu, cuerpos perfectos, formas completas, piel intacta, pero sin vida, como maniquíes, como estatuas de carne, perfectos externamente, pero muertos internamente. Estructura sin vida, forma sin función, cuerpos sin aliento. Era lección profunda. Puedes tener todo perfectamente formado y todavía estar muerto. Si no hay espíritu, puedes tener apariencia correcta y estar vacío por dentro. Puedes tener estructura religiosa sin vida espiritual. Y entonces Dios le da segunda instrucción a Ezequiel, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu así, ha dicho Jehová el Señor en espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Primera profecía fue a los huesos. Segunda profecía es al espíritu, ven de los cuatro vientos, de norte, sur, este, oeste, de todas direcciones. El aliento de vida que viene de Dios mismo. Y sopla sobre estos muertos estos cuerpos. Estos muertos, aunque tenían forma, seguían siendo clasificados como muertos sin espíritu. Y vivirán, promesa final, vida verdadera. No solo forman vida, y profeticé como me había mandado de nuevo. Simple obediencia. Ezequiel no entendía todo, no controlaba nada. Solo obedecía, profetizaba como Dios mandaba. Y entonces sucedió el momento culminante, el clímax de toda la visión, lo que transformó cuerpos sin vida en ejército viviente, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, entró espíritu, el aliento de vida, el ruch de Dios, el mismo espíritu que dio vida a Adán
en Génesis 2:7, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y vivieron, han vida, no animación, no movimiento mecánico, vida real, han vida verdadera. Vida del Espíritu de Dios. En los ojos que estaban cerrados se abrieron. Los pulmones que estaban vacíos se llenaron de aire. Los corazones que estaban quietos comenzaron a latir. La sangre que no existía comenzó a fluir. De muertos a vivos, de estatuas a personas, de cadáveres a seres vivientes. Y estuvieron sobre sus pies, se levantaron, no se quedaron acostados, se pusieron de pie. Cientos de miles de personas, simultáneamente, levantándose del suelo del valle. Imagina la escena, valle lleno de huesos secos, luego valle lleno de esqueletos armados, luego valle lleno de cuerpos sin vida, y ahora valle lleno de personas vivas, de pie, mirando a Ezequiel, mirándose unos a otros, respirando, viviendo. Un ejército grande, en extremo, no solo personas. Un ejército no organizado, son fuertes, listos para batalla, poderosos, grande, en extremo en hebreo, gadol, mit, extremadamente grande, masivo, innumerable, de huesos secos a ejército grande, de muerte absoluta a vida abundante, de desesperanza total a poder militar, en cuestión de minutos, por la palabra de Dios profetizada por Ezequiel. Y entonces Dios explica el significado de la visión. Me dijo, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La visión no era solo espectáculo sobrenatural, era profecía, era mensaje específico para Israel en exilio. He aquí, ellos dicen, a nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esas eran las palabras exactas del pueblo. Nuestros huesos se secaron. Nos sentimos muertos. Pereció nuestra esperanza. No hay futuro. Somos del todo destruidos. Terminó todo. Era declaración de muerte nacional, de futuro cancelado, de sueños sepultados. Y Dios dice, por tanto, profetiza. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Era promesa de restauración nacional, de regreso del exilio, de resurrección de la nación. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Conocerían a Jehová, por acción de resurrección, por sacarlos de muerte a vida, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, no solo vida física, vida espiritual. Pondré mi espíritu en vosotros. El mismo espíritu que entró en los cuerpos del valle, entraría en Israel. Y la promesa culmina, os haré reposar sobre vuestra tierra, en regreso, en restauración, hogar. Sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice. Cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios habla, sucede. Esta visión extraordinaria del Valle de los Huesos Secos nos enseña lecciones eternas. Primera lección: ninguna situación está tan muerta que Dios no pueda resucitarla. Los huesos estaban secos en gran manera. Era muerte absoluta, irreversible naturalmente, imposible humanamente. Pero Dios preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta fue sí. Tu matrimonio, que parece cadáver, tu ministerio, que parece esqueleto, tu sueño, que parece huesos secos, tu fe, que parece muerta, tu esperanza que parece sepultada. Dios pregunta, ¿vivirá esto? Y si tú respondes, Señor, tú lo sabes, Él puede resucitarlo. Segunda lección. A la resurrección viene por la palabra de Dios profetizada. Los huesos no revivieron, porque Ezequiel oró. Revivieron, porque Ezequiel profetizó. Habló palabra de Dios sobre situación imposible. Hay poder en declarar palabra de Dios
sobre lo que está muerto, no solo lamentar, no solo llorar, declarar, profetizar, hablar vida sobre muerte, hablar esperanza sobre desesperanza. Tercera lección, la resurrección es proceso, no instantánea. Primero huesos se juntaron, luego tendones, luego carne, luego piel, luego espíritu. Era proceso tu resurrección. Tal vez no sea instantánea, tal vez sea proceso. Primero conexiones, luego estructura, luego forma, luego vida. Confía en el proceso. Dios sabe lo que está haciendo. Cuarta lección, puedes tener forma perfecta y todavía estar muerto, sin espíritu. Los cuerpos estaban completos, pero sin vida, hasta que entró el espíritu. Iglesia puede tener toda estructura correcta, edificio, programas, tradiciones, pero estar muerta sin espíritu. Persona puede tener apariencia religiosa, pero estar muerta espiritualmente. Necesitamos el espíritu, no solo la forma. Quinta lección, en Dios puede tomar lo que estaba disperso y conectarlo. Los huesos estaban esparcidos, desorganizados, caóticos. Cada hueso con su hueso, Dios los organizó, los conectó, los estructuró. Tu vida puede sentirse dispersa, tus sueños desconectados, tus relaciones fragmentadas, pero Dios puede juntar cada pieza, puede organizar el caos, puede conectar lo que estaba separado. Sexta lección. El mismo espíritu que resucitó a los muertos en el valle, puede resucitarte a ti. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. En Romanos, las 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. El mismo poder de resurrección que levantó a Jesús, que dio vida al valle de huesos secos, está disponible para ti. El Espíritu Santo es espíritu de vida. Séptima lección, de huesos secos a ejército grande. Dios no solo restaura, multiplican, no solo devolvió vida, creó ejército, no solo supervivencia en poder. Cuando Dios restaura, no te devuelve a donde estabas, te lleva más allá. José de esclavo a primer ministro. Job recibió el doble. Israel de exilio a nación restaurada. Octava lección, en profeticé, como me fue mandado. Obediencia simple produce milagros sobrenaturales. Ezequiel no entendía todo. Parecía absurdo hablar a huesos, pero obedeció. Y el milagro sucedió. Tu obediencia a palabra de Dios, aunque parezca absurda, puede producir resurrección. Aunque no entiendas, aunque no veas cómo obedece, profetiza, declaran, y Dios hará el milagro. Novena lección. Sabréis que yo soy Jehová. El propósito de la resurrección es conocer a Dios. 3 veces. Dice, sabréis que yo soy Jehová, Dios. No resucita solo para resolver tu problema. Resucita para que lo conozcas, para que reconozcas su poder, para que confíes en su carácter. La resurrección es revelación de quién es Él. Es elección. Esta visión apunta a resurrección final. Ezequiel 37 no es solo sobre Israel, es sobre todos nosotros. Es profecía de resurrección física futura. Juan 5:28-29. Vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Juan Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El valle de huesos secos es anticipación de día, cuando todos los muertos en Cristo resucitarán, cuando los sepulcros se abrirán, cuando los cuerpos se levantarán, cuando la muerte será vencida completamente. Hoy, si estás en valle de huesos secos, si tu vida parece esqueleto, sin vida, si tus sueños parecen cadáveres, si tu esperanza parece sepultada, si tu situación parece irreversible, escucha la pregunta de Dios.
¿Vivirá esto? Y responde como Ezequiel enseñó. Tú lo sabes, porque el Dios que resucitó valle de huesos secos, puede resucitar tu valle. El Dios que juntó cada hueso con su hueso, puede organizar tu caos. El Dios que puso tendones, carne, piel y espíritu, puede restaurarte completamente. No importa cuán muerto parezca, no importa cuán seco esté, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán imposible parezca naturalmente. Dios puede, Dios quiere, y Dios lo hará. Pero necesitas profetizar, necesitas hablar palabra de Dios sobre situación. Necesitas declarar vida sobre muerte, necesitas obedecer, aunque parezca absurdo. Profetiza sobre estos huesos, no los lamentos, no los estudies solo. PR, OF, ET y Z. Sobre ellos, habla vida, declara esperanza, proclama restauración. Y cuando profetices palabra de Dios con fe, habrá ruido, habrá temblor, habrá movimiento. Lo que estaba muerto comenzará a moverse. Lo que estaba desconectado se conectará. Lo que estaba seco recibirá vida. Primero, estructuran, luego forma, luego vida. Proceso de resurrección. Y al final, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. De huesos secos a ejército grande, de muerte a vida abundante, de desesperanza a poder, de imposible a realidad. Esa es la promesa del valle de los huesos secos. Esa es la profecía de Ezequiel 37. Ese es el Dios que servimos, el Dios que resucita, el Dios que restaura, el Dios que transforma valle de muerte en ejército de vida. Y hoy, Él te pregunta sobre tu valle de huesos secos. ¿Vivirá esto? ¿Cuál es tu respuesta? Señor Jehová, tú lo sabes, y Él sabe. Y Él puede, y Él lo hará. Profetiza sobre tus huesos secos. Declara vida sobre tu muerte. Habla esperanza sobre tu desesperanza. Y prepárate para ver el milagro, para escuchar el ruido, para sentir el temblor, para ver los huesos juntarse, para ver la vida regresar, porque tu Dios es el Dios del valle de los huesos secos. Y lo que está muerto en tu vida está a punto de vivir.